Bueno, ante todo mi gratitud a todos ustedes por la fidelidad al tema, que yo agradezco extraordinariamente. El tema de hoy va a versar sobre la conciencia desde sí misma. Ayer, recordarán ustedes, los que estuvieran, nos dedicamos a hacer algunas reflexiones, algunas observaciones en torno a las condiciones biológicas sin las cuales, a mi modo de ver, al modo de ver de muchos, no es en absoluto posible dar razón, dentro de un pensamiento racional, de la aparición de la conciencia humana. Pero veíamos también que esa conciencia humana tenía la posibilidad de observarse a sí misma, en el hombre, al menos, y por lo tanto nos parecía interesante el tratar de ver qué es lo que el hombre mismo puede decir de su propia conciencia, observándola desde su propia interioridad. Más o menos este era el planteamiento tal como lo dejamos ayer. En líneas generales, recordarán ustedes, la idea venía a ser la siguiente. Si los reflejos, permítanme un momentito de recapitulación, 2 minutos, si los reflejos y los actos automáticos fueran del todo competentes, suficientes para regular la conducta de los organismos, no parece que hubiera razón alguna para que la conciencia hubiera aparecido en el decurso de la evolución, en el decurso de la vida. Veíamos ayer, sin embargo, que son profundas, son numerosas las razones biológicas que justifican el despliegue de la conciencia sobre la Tierra. Tantas y tan profundas que, en alguna manera, la vida y la conciencia son aspectos de una misma unidad de acción y experiencia. Así, tuvimos el gusto de escucharlo de labios de un autorizado biólogo español, el profesor Faustino Cordón, que tuvo la deferencia, como recordarán ustedes, de hacer algunas muy precisas reflexiones al final de la conferencia en torno a los temas que aquí se habían debatido. Veíamos también que el despliegue de la vida consciente sobre la Tierra era un despliegue ascendente. No vamos a repetir esto, en el cual sistemas nerviosos de creciente complejidad emergían uno tras otro en una continuidad de originación jerarquizada hasta llegar al sistema nervioso del hombre, al cerebro humano, en donde aparece esta acción cualitativamente nueva, que es el lenguaje, y la posibilidad de que el hombre sepa su propia conciencia, la sepa expresar, se la sepa decir a sí mismo, la sepa decir a los demás. Entre las propiedades de esta conciencia del hombre está pues esta de saberse en alguna manera a sí misma, la de poder explorarse desde su propia interioridad, desde dentro, y objetivar lingüísticamente los frutos de esto que podríamos llamar una espeleología interior, una espeleología psicológica. A la vista de todo ello concluíamos que era absolutamente inexcusable afrontar el análisis de la conciencia humana desde esa interioridad y, en consecuencia, sin duda alguna, ocuparnos de lo que a este respecto ha hecho la fenomenología. Si el análisis de la propia experiencia nos puede decir algo sobre ella, no cabe duda que debemos tratar de averiguar qué es lo que nos puede decir. Para organizar la exposición de hoy sobre las aportaciones de la fenomenología, lo que he hecho ha sido articular ese mundo inmenso, inabarcable, como todos los temas que estamos tocando, de la psicología fenomenológica en sentido muy amplio, en 3 niveles o grados de creciente ensimismamiento, podríamos decir, o de creciente inmanentismo. El primer grado de exposición, al que dedicaremos algunos minutos, es el de lo que algunos autores Koch ha llamado experiencialismo. Es decir, la utilización no muy rigurosa, la utilización casi a nivel de sentido común de la experiencia de los pacientes, de los clientes, etcétera, para la profundización en la investigación neurofisiológica, en la investigación psicológica o en la indagación clínica. El segundo nivel de tratamiento de la conciencia, desde alguna manera su interioridad, sería el que podríamos llamar el de la psicología fenoménica, el del fenomenismo, o de la psicología fenomenológica lato sensu, en sentido muy amplio, no en sentido riguroso, donde ya se trata de hacer una descripción de la vida mental en sí misma, no tanto ordenándola al servicio, es decir, subsidiario de otras disciplinas, sino como una entidad que en sí misma tiene su propia delimitación y su propia sustantividad,
y estaría representada esta posición por los fenomenólogos, podríamos llamar avant la lettre, como pueden ser, por ejemplo, William James, o como puede ser Dilthey, o como podría ser Bergson, o tantos otros. Pero el tercer nivel de ensimismamiento, a la vez de rigor en la exposición de la conciencia desde su propia interioridad, creo yo, es obvio que está representado por la fenomenología en sentido riguroso, por la fenomenología stricto sensu, que es la fenomenología iniciada por Brentano y llevada a sus últimas consecuencias, a sus consecuencias límites, por Edmundo Husserl. De este último punto nos ocuparemos también, tratando en todos ellos de exponer, pero sobre todo en el último, los caveats o las reservas que de antemano les anticipo a ustedes que creo que hay que hacer al empeño de una fenomenología rigurosa de la conciencia en términos de un saber a priori de lo psíquico. Una aportación tan interesante como en el fondo imposible que de todas maneras creo yo debemos comentar. Como ven ustedes, hay mucha tela por cortar. Y yo quisiera que las horas de mi conferencia no fueran horas de hora y media. Voy a tratar de comprimir dentro de lo posible lo que tengo que hacer, el tema que me he propuesto. No me atrevo a decirles a ustedes lo que dije una vez en una conferencia. Miren ustedes, les dije, yo soy un poco pesado, tiendo a alargarme, y en el momento en que me alargue demasiado, hagan ustedes lo que hacían en la iglesia de Villarreal de Álava, antes de la guerra, donde había un maestro cojo con una pata de palo y un cura que era un pelmazo, el buen señor. La verdad es que predicaba unas homilías interminables, pero tenía una amistad y una especie de convenio con el maestro. El maestro del pueblo, cuando se daba cuenta de que el pobre señor se alargaba demasiado, desde el coro le daba con la pata de palo, le daba unos cuantos toques con la pata de palo y entonces el cura abreviaba. Pues bien, no había hecho yo más que contar esto cuando alguien con un bastón dio como con la pata de palo. Unas palabras, entonces, lo más breves posibles, aunque lo dudo, acerca del uso psicológico de la experiencia interna como método auxiliar, inexcusable y sumamente fecundo de investigaciones que propiamente no se centran en el análisis de la vida mental como tal, sino en el análisis del comportamiento ampliamente entendido, como lo hemos estado repetida y reiteradísimamente defendiendo aquí. Vamos a comenzar por lo más sencillo, exponiendo algún ejemplo de cómo la información que los sujetos de los experimentos psicológicos, de los pacientes de los psiquiatras o de los psicólogos clínicos o los propios experimentadores, la información que todos ellos pueden dar acerca de su experiencia interior y cómo esta información es crucial para la interpretación de la conducta que se observa desde fuera. Conducta que, si no fuese por acceso introspectivo a estos determinantes internos, carecería de sentido o sería muy torcidamente interpretada. En otras palabras, hay aspectos íntimos del comportamiento, determinantes inmanentes de la acción, que o bien son exclusivamente accesibles al sujeto que los vive y comunicables en alguna manera por él o por quien nos ha tenido parecidos, o si no, serían difícilmente reconstruibles y difícilmente indagables. Pensemos, por ejemplo, en un caso que no es un caso hipotético, es un caso desgraciadamente muy real, cada vez más real, en una persona que de pronto salta de un tren en marcha, salta de un coche en marcha o se arroja por la ventana. ¿Qué podemos interpretar a la vista de esta conducta puramente exterior? Si en alguna manera, por introspección propia, por analogía o por comunicación del paciente o de otros pacientes que tengan actividades semejantes, conductas semejantes, ¿qué podemos pensar acerca de esto? Podemos pensar bien poca cosa. Bien que esa persona se ha vuelto loca, lo cual significa decir tanto como nada, es decir, que no entendemos la conducta de esa persona. Eso es lo que quiere decir así, simplemente se ha vuelto loca. No entendemos lo que ha hecho. Otra interpretación consiste en suponer que la persona se ha querido suicidar, lo cual puede ser una mera tautología, puede ser cierto o puede no serlo en absoluto, y en cualquier caso de ninguna manera averiguaríamos por qué esa persona se ha querido suicidar o, en definitiva, cuál es el determinante interior, un determinante que no es explícito, que le ha llevado a arrojarse de un coche o a saltar por la ventana. Si hablamos con la persona
muchas de estas personas se salvan, o con personas que han estado en casos parecidos o que han tenido la tentación de hacerlo, podremos averiguar, escuchándola, que simplemente lo que pasa es que puede haber querido huir de algo. ¿De qué? De ese fantasma, ¿verdad?, colateral que es la conciencia, de ese fantasma invisible desde el exterior, pero por ejemplo, de una alucinación, de algo absolutamente inobservable para los demás, pero realísimo y horripilante para la persona que lo sufre. Sí, la persecución por parte de un fantasma alucinatorio, ¿verdad?, del que hay que huir, como sea, a toda costa. No estoy inventando ejemplos ficticios. Saben ustedes perfectamente que estos ejemplos son sumamente reales. La voz de la conciencia, pues, la voz que hablábamos ayer, ¿verdad?, ese acompañante del que tan despectivamente hablaba Skinner, puede ser a veces benévolo, pero en ocasiones extremadamente malévolo. Y puede obligar al perseguido a ejecutar actos absolutamente incomprensibles para que de alguna manera desconoce o no puede imaginar lo que le ocurre en su vida interior. Y no hay manera de llegar a saber lo que le ocurre en su vida interior si de alguna forma, de una forma u otra, directa, indirecta, por tradición clínica, etcétera, no llegamos a la introspección. Eso está fuera de toda duda. Naturalmente que el psiquiatra o el psicólogo buscan después indicadores que desde fuera, desde la conducta o desde la neurofisiología, le indiquen desde fuera, desde el cerebro, desde sus índices, los índices de análisis bioquímico que se puedan obtener, etcétera, etcétera, desde una serie de signos o señales externas, puedan inferir lo que al paciente le ocurre dentro. Naturalmente que sí, solo que se puede saber que son indicadores de lo que le ocurre dentro porque de una manera, digamos, introspectiva, directa o indirecta, se sabe que esa persona tiene una alucinación. Es decir, los indicadores fisiológicos o comportamentales lo son de algo, indicadores de algo, y en este caso son indicadores de determinantes inmanentes absolutamente invisibles e inobservables para los demás. Podemos llegar a ello, y esa naturalmente es la idea, llegar a ellos desde fuera. Solo se puede llegar al dentro de otra persona desde fuera. Podemos tratar de controlarlos desde fuera, y esa es la idea. Pero justamente podemos hacer todo esto, buscar indicadores de esa alucinación, o métodos de controlar esa alucinación, porque por una vía introspectiva sabemos que existe. Es decir, una indagación experiencial de este tipo lo que contribuye es a precisar las condiciones que suscitan la aparición de estas alucinaciones internas que carecen de visibilidad exterior y que pueden ser controladas solo desde hora y punto en que se conoce. Una de las aplicaciones más sensacionales de las técnicas de biofeedback a que aludía, en fin, tangencialmente ayer, y voy a volver a referirme nuevamente hoy, consisten justamente en la capacidad de producir experimentalmente alucinaciones y otros trastornos de la conciencia. Naturalmente quiero decir con esto que al ser capaz de producir experimentalmente alucinaciones, pueden también extinguirse experimentalmente esas alucinaciones. Esa es una manera, una vía por la cual desde fuera se puede reproducir un fenómeno o eliminar un fenómeno. A este respecto, unas indicaciones más concretas que mi propia palabra acerca de algunos experimentos concretos que al respecto se están haciendo y que creo yo que tienen el valor de ilustrar clarísimamente, contundentemente esta idea o esta opinión. Por ejemplo, en la Fundación Menninger, Green y Walter y otros asociados han logrado estipular las condiciones, o estipular experimentalmente, la asociación entre cierto tipo de ondas cerebrales, las ondas Z, y la vividez de las imágenes que acompañan a esas ondas Z, llegando a poder estipular las condiciones de producción experimental de una alucinación y a la determinación de parte de las condiciones cerebrales que acompañan o en qué consiste cerebralmente esa alucinación. En España hay un libro interesantísimo, no muy divulgado, que no es tan experimental como este, es un libro más bien de tipo psicológico-conductual, el libro del padre Stelling, un jesuita, sobre las apariciones, sobre las pseudoapariciones, donde justamente el propio padre Stelling explica cómo artificialmente se pueden dar las condiciones para que una persona tenga una pseudoaparición, es decir, una alucinación.
Lo que es razonable pensar, entonces, es que en la medida en que se pueden producir o condicionar experimentalmente fenómenos de esta clase internos, determinantes internos, pueda, asimismo, extinguírseles. Un ejemplo de esto lo tienen ustedes en la desensibilización ideacional que practica cierto tipo de terapia de conducta. No es exactamente el mismo caso, no se trata naturalmente de extinguir, ojalá se pudiera, y quizá con el tiempo se pueda llegar a ello, de extinguir delirios alucinatorios de tipo paranoide, pero se trata de utilizar las imágenes internas de un sujeto para desensibilizarle y curarle unas fobias que en alguna manera también son persecuciones internas que acompañan a un individuo. Bueno, no estoy, lo vuelvo a repetir por enésima vez, no me importa, por centésima, por milésima, no estoy sugiriendo que la experiencia interior deba volver a presidir toda la investigación psicológica, yo no he pensado nunca eso. Cabe hacer biofeedback con ratas, y es interesantísimo, y lo que se hace con las ratas sirve para los hombres. Piensen ustedes, si no, las experiencias de Miller o de Icarar sobre el condicionamiento, condicionamiento autonómico, ¿verdad? Que más o menos no es exactamente el caso, pero se pueden condicionar toda una serie de respuestas autonómicas que parecían incontrolables por los organismos, desde el latido del corazón hasta, en fin, una serie de índices autonómicos que se pueden condicionar desde fuera en los animales y, por supuesto, también en los hombres. De acuerdo que no, de acuerdo que no se trata de eso, ¿verdad? Pero creo que el ánimo en que presento, la posición en que yo presento la introspección como contribución importante a la investigación conductual, a la investigación neurofisiológica, es perfectamente admisible. Ambos aspectos, lo externo, la acción y la experiencia del ser unitario de que nos hablaba ayer el profesor Gordon, están en una relación de reciprocidad en la que no cabe prescindir seriamente de ninguno de ellos. Hacer esto es reducir el comportamiento a uno de sus términos, es ilegítimo y además, evidentemente, es nocivo. Son muchísimas las experiencias que al respecto podríamos comentar. Yo quiero simplemente comentar alguna más antes de pasar al punto siguiente, que es el tratamiento ya propiamente fenoménico de la experiencia, no como subsidiaria de una investigación de otro tipo. Y a este respecto quisiera aducir algún testimonio de personas que me parecen competentes y cuya competencia científica está, y su lejanía de todo mentalismo está fuera de toda duda. Estoy pensando, por ejemplo, en Luria, el distinguidísimo neurofisiólogo soviético que en unión de Pribran ha publicado no hace mucho un libro sobre la psicofisiología de los lóbulos frontales. El libro de la psicofisiología de los lóbulos frontales, tanto en los trabajos de Luria como en otros trabajos que no son propiamente de él, sino de su equipo, están constantemente llenos de menciones utilísimas y de aprovechamientos utilísimos de la experiencia consciente de los sujetos en relación con... Esto debe ser el comendador, ¿no?, que va a pasar por las paredes. ¿Será la conciencia? Bien. Voy a referirles a ustedes muy brevemente un par de experiencias que no son naturalmente solo las de Luria, sí son muy conocidas, por ejemplo las de experiencias de Grey-Walter y de Livanov. Digo para citar autoridades de ambos lados, ¿verdad? De ambos lados de la moneda. No arrimar del asco a ninguna sardina, es que esto es común, efectivamente es absolutamente común. Grey-Walter y Livanov, cada uno a su modo, han averiguado que ese proceso interior que llamamos expectativa y del cual tenemos noción las personas y podemos describirlo y sufre alteraciones que también podemos describir, etcétera, etcétera, guarda una correlación porque naturalmente es la cara del proceso que se observa por otra parte en los polos frontales con la aparición de unas ondas cerebrales lentas que emergen primero cuando el sujeto establece su expectativa en el córtex frontal y luego se van extendiendo lentamente por otras regiones. Livanov ha hecho unas experiencias muy semejantes a propósito de la actividad intelectual intensa, donde también esta actividad intelectual intensa consiste en unas ondas sincrónicas, en alguna manera consiste en eso, en el córtex frontal, que disminuyen cuando la tensión ideacional disminuye también y que alcanzan su máximo. Y vuelvo a enlazar con el tema de antes, ¿verdad?, de los delirios persecutorios del paranoide,
justamente en los episodios alucinatorios delirantes a que antes aludíamos. O sea que hay toda una serie de ondas, en este caso ondas de tipo Z, en el último de los casos, que se incrementan o son la base cerebral de ese factor inmanente, inobservable como experiencia desde fuera, pero que es el determinante inmanente de la conducta de suicidio o de la conducta alocada de un pobre enfermo que huye de un fantasma interior. Y huye a veces con la pérdida de la vida, porque no puede huir de otra manera. Constantemente, les repito a ustedes, habla Luria de la posibilidad de regular el estado del córtex y de regular la conducta de los sujetos por medio del segundo sistema de señales, es decir, lingüísticamente, bien entendido que cuando él habla del lenguaje no se refiere puramente a los aspectos fonetográficos de la palabra, que naturalmente son los significantes que puede utilizar, no puede utilizar otros, sino a la recepción, y lo dice así, a la recepción consciente de los significados en la mente del sujeto. Son palabras de Luria, psicólogo soviético. Muy señor mío. Es decir, enormemente mentalista, enormemente idealista. En fin, otros de los fascinantes problemas a que se puede acceder por esta vía y a los que no se puede acceder por otra, son, por ejemplo, los planteados por un profesor inglés, Mace, acerca de un tema realmente también interesante, luego investigado por Homskaya, que es el tema de lo que llama unfulfilled intentions, intenciones no realizadas, intenciones incompletas, no materializadas en actos externos. ¿Cómo estudian ustedes, por términos o por medio puramente conductual de respuestas motoras, unas intenciones que jamás se han llegado a realizar? Ustedes me lo dirán, me lo explican y yo me lo creo. Y sin embargo, esas intenciones no realizadas, esas intenciones no materializadas en ningún acto exterior, son justamente determinantes de interferencias comportamentales, porque naturalmente son procesos interiores que interfieren con otros. Y justamente en la eliminación, o si es preciso, la inhibición de ese tipo de intenciones que no llevan a realizarse, puede consistir una terapia, o puede haber una línea interesantísima de investigación. ¿Cómo explicarlas? ¿Cómo explicarlas en una psicología de la conducta radical? Si no llegan a realizarse nunca, materializarse en respuesta alguna, y si sus estímulos tampoco son jamás visibles. Son estímulos internos que no llegan jamás a materializarse en respuestas externas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Apelar a las famosas respuestas fraccionales anticipatorias de meta de Hall? ¿En aras de la parsimonia? Pero si eso es muchísimo más complicado que apelar directamente a la experiencia consciente del individuo. Es decir, esas explicaciones parsimoniosas acaban por morderse la cola, es decir, por ser muchísimo más complicadas, como es todo el tema de las respuestas anticipatorias fraccionales de meta, cuya principal, no diría única, pero cuya principal misión consiste en dar razón por procedimientos enormemente complejos de un hecho muchísimo más directo, que es la experiencia interior de una expectativa. Les decía a ustedes que Homskaya, una psicóloga del equipo de Luria, ha entendido y ha trabajado sobre estas intenciones incompletas o incoadas, ¿verdad?, como ingredientes inmanentes del comportamiento que pueden interferir sobre su comportamiento exterior, lo pueden perturbar, son una parte importante de su comprensión. Curiosa vía, ¿verdad?, la de la psicofisiología soviética para que volvamos a recuperar la intencionalidad de la conciencia. Intencionalidad de la conciencia que vuelve así al lugar de donde jamás debía haber desaparecido y de donde jamás, probablemente, creo yo, que desapareció, porque sotto voce permaneció en el interior de los propios psicólogos conductistas radicales. Les contaba hace unos días cómo Watson practicaba una introspección furtiva, que luego disfrazaba con un lenguaje conductista. Esto es lo que contó Lashley, clarísimamente. Pero hoy no resisto la tentación de contarles otra anécdota. Esta vez vamos a dejar al pobre Watson y a Skinner que descansen, referida a otro conductista, menos radical que los anteriores, pero que también pretendió siempre pasar por un conductista estricto, a saber, Tolman.
como saben, todos los psicólogos, contemporáneo y rival de Hall, en una serie de experimentos y contraexperimentos interminables, etcétera, etcétera. Bien, Tolman se declaraba a sí mismo conductista, pero en el calor de una discusión, ¿verdad?, ya por el año 1938, sobre los determinantes internos. Él no decía que fuesen experienciales, determinantes interiores, simplemente no visibles desde fuera, de la conducta de las ratas, el lapsus, ¿verdad? El terrible lapsus se le escapó. Y en medio de la discusión dijo, porque si yo fuera una rata, el regocijo de la concurrencia fue grande, porque justamente siempre estaba diciendo que uno no podía ponerse, como lo dijo Pablo, en el lugar de una rata para imaginar lo que la rata haría, pero se le escapó. Si yo fuera una rata. Alguien le acusó de practicar una fenomenología ratonil un tanto curiosa, fue MacLeod. Y la acusación, bueno, podría ser más o menos fundada, porque efectivamente Tolman no era una rata. Pero tan sorprendente como la afirmación de Tolman, yo creo que más aún, es la de situarse en la postura contraria y suponer, si no fuéramos hombres, si yo no fuera un hombre, lo que pasa es que el psicólogo lo es, y sí puede ponerse en el lugar de lo que hacen los hombres, aunque no pueda ponerse bien en el lugar de lo que hace la rata. En fin, de estas cosas, de qué es lo que el hombre puede decir de su propia experiencia, es de lo que principalmente han hablado los fenomenólogos. ¿Por qué no escucharlos? ¿Por qué no comentarlos? Pero antes, permítanme ustedes hacer una observación que va a afectar en alguna manera, lo dejo ya dicho, a la dirección que generalmente ha tomado la fenomenología en el estudio de la conciencia. La fenomenología está siempre pretendiendo, y bueno, luego tendrán ocasión de meterse conmigo los fenomenólogos, estoy a su disposición, ha estado siempre pretendiendo partir de experiencias originarias, ¿verdad? De experiencias originarias a base de Einklammer, a base de paréntesis, a base de ir prescindiendo de supuestos implícitos, a base de epoges, de reducciones, y quedándose con la experiencia pura. Así, con la experiencia pura de Occidente. La experiencia pura de Occidente. Porque, como Deichmann, que trabaja precisamente en las técnicas de biofeedback, repito, una de las direcciones más interesantes yo creo que del estudio de este tipo de problemas actual. Como Deichmann ha puesto de relieve, porque le ha aparecido el problema en sus propias investigaciones, hay dos modos distintos de conciencia, básicamente diferentes. Uno, el propio de la cultura occidental fáustica, del cual la actividad intencional es la característica principal. Y otro, el modo más pasivo, caracterizado por la falta de actividad, por un dejarse estar, por una receptividad pasiva, propia, por ejemplo, de los estados de meditación zen, y en general familiar al pensamiento mentalista oriental, que son los que aparecen en los estados alfa, lo que aparecen en los estados estos que investigan con las técnicas de biofeedback. Bien, quería mencionar esto como un argumento más entre los muchos que se pueden decir para señalar ante ustedes que la conciencia tiene un ingrediente histórico, insoslayable. La conciencia humana no es puramente biológica y por lo tanto la conciencia humana en alguna manera es histórica. Esta existencia de dos modos distintos de conciencia, bastante distintos de conciencia, de los cuales solo uno ha sido el paradigma de la psicología fenomenológica occidental, demuestra que por lo menos en la forma en que hasta ahora se ha llevado a cabo, todas estas reducciones y exclusiones de prejuicios lo han logrado excluir este prejuicio o este ingrediente fundamental histórico y naturalmente lingüístico que acompaña a todas las experiencias que yo conozca de la psicología fenomenológica. Pasemos entonces al segundo punto, si les parece a ustedes. En fin, podríamos seguir exponiendo muchísimos ejemplos de este tipo. En fin, ¿qué podríamos decir de los sueños? Si no fuese por la experiencia interior. Hombre, claro que Dement y Kleinman han hecho unas investigaciones fabulosas, neurofisiológicas, que son en alguna manera también comportamentalistas, para determinar, en virtud de los movimientos rápidos oculares y de los grados de vigilancia, poder despertar a un sujeto que está soñando y en ese momento saber qué es lo que sueña, claro.
Pero ¿cómo podríamos saber algo acerca del contenido de los sueños si no fuese justamente porque el sujeto puede en alguna manera contarlos? Sueños, estados de conciencia que no van acompañados normalmente de conducta, excepto en esa conducta tan especial que es el sonambulismo. Ahí tienen ustedes otro ejemplo, no de determinante inmanente, sino de procesos inmanentes que no van acompañados de conducta observable y que sirven, sin embargo, muchísimo para hacer más inteligible la conducta observable. No nos empeñemos, pues, en separar las cosas que pertenecen a dos aspectos de un ser radicalmente unitario. Los dos puntos siguientes que voy a tocar a continuación, el de la psicología fenoménica y después el de la psicología fenomenológica, me temo que van a ser crecientemente abstrusos y crecientemente aburridos, pero no hay más remedio para, en alguna forma, esclarecer qué es lo que puede sacar la conciencia de su propio análisis que pasar a través de ellos. Como me decía alguien el otro día, bueno, torear un Miura tiene sus trámites, pero a veces no hay más remedio que torearlo. Y estos son crecientemente Miuras. Vemos qué es lo que, en alguna forma, podemos decir sobre la psicología fenoménica en sentido no muy estricto. La psicología fenomenológica avant la lettre. Esa psicología cultivada independientemente a finales del siglo XIX por hombres como Bergson o por hombres como William James y por Stout y por muchos otros, ¿verdad? Y por Dilthey, a su manera también. En este tipo de psicología, contrapuesto a la psicología introspectiva analítica, aquella que trataba de descuartizar la mente en elementos psíquicos por pura mímesis de lo que ocurría en la física mecanicista del siglo... Bueno, y lo que ocurre en la física partículas hoy también, por pura mímesis de la física, pensando que como la realidad material física estaba compuesta de partículas, la realidad psíquica tenía también que estarlo. Pues bien, a diferencia de esta actitud, la actitud adoptada por esta psicología descriptiva, mucho más natural, muchísimo más abierta, fue la de la fidelidad al fenómeno tal como se aparece, dentro de las unidades lingüísticas con las que el sujeto se habla a sí mismo. Porque ya tendremos ocasión de ver luego el papel importantísimo que juega el lenguaje en esta empresa de que el sujeto tenga conciencia de sí mismo. En el hombre juega un papel importantísimo. Pero bien, dentro de las limitaciones que tiene todo esto y de los presupuestos de las lenguas occidentales, etcétera, etcétera, que están condicionando evidentemente la forma de descripción de nuestras vivencias interiores, bueno, se llegó a tener una actitud como más respetuosa, más fiel a la vida interior y a tratar de describir lo que ocurría en esa vida interior sin diseccionarla, sin descuartizarla y en definitiva matarla, como pretendían hacer los introspeccionistas del tipo pasado, del tipo ya como comentado anteriormente. Probablemente la exposición más lúcida de esta actitud está en Dilthey. No es quizá el primero, ni mucho menos, que se pone a ejercer este tipo de actitud, pero la conceptúa, la tematiza y en alguna manera, dentro de su polémica con Ebbinghaus y de su psicología descriptiva, tiene unos pasajes brillantísimos y clarísimos, algunos de los cuales traigo aquí para leerles a ustedes muy breve, donde expone mejor que yo pudiera hacerlo cuál es la diferencia que hay entre una psicología que pretende describir la vida mental en sí misma, en su propia legitimidad como tal vida mental, y la aplicación a la descripción de esa vida mental de unos cánones metodológicos, de unos cánones observacionistas, de unos cánones atomistas propios de las ciencias físicas. Las ciencias físicas lo necesitan. En cambio, la psicología no necesita de manera alguna apelar a esos métodos para describir algo tan inmediato como es la propia conciencia, ¿verdad? Las ciencias del espíritu, ya está hablando Dilthey, a finales del siglo pasado, se diferencian de la naturaleza, en primer lugar porque éstas tienen como objeto hechos que se presentan en la conciencia dispersos, procedentes de fuera de ella, mientras que en las ciencias del espíritu los fenómenos se presentan desde dentro, unitarios, como realidad originaria y presentando ante el propio sujeto sus conexiones de sentido. Así resulta que en las ciencias de la naturaleza se nos ofrece la conexión natural
solo a través de rodeos y conclusiones suplementarias, de inducciones, por medio de un haz de hipótesis, porque la realidad material es opaca y no muestra al sujeto sus relaciones. Pero por el contrario, en las ciencias del espíritu tenemos como base la conexión de la vida anímica como algo que originariamente se nos da. Por eso, la naturaleza la explicamos, erklären, dice, la explicamos, y la vida anímica la comprendemos. En un caso está el erklären, en el otro el verstehen, la explicación y la comprensión. Dicho de otra forma, el psicólogo no tiene que apelar a rodeos, a inducciones, a suponer lo que pasa en las relaciones entre las cosas, porque los propios fenómenos de su vida interior están presentes ante él de una manera patente en su estructura y en sus conexiones. Yo sé, por ejemplo, qué relación hay entre lo que estoy haciendo ahora y lo que voy a hacer después. Hay una conexión propositiva, de sentido, entre lo que estoy haciendo y lo que pretendo hacer dentro de un momento. Estas conexiones, estas relaciones de enlace entre los fenómenos psíquicos son patentes para mí, no me lo tienen que explicar, son inmediatos. No necesito recurrir a rodeos para eso, dice Dilthey. Ya veremos luego que a veces sí. Pero, en definitiva, hay una diferencia en la cual basa precisamente Dilthey y va a basar también después Brentano la diferencia entre las ciencias del espíritu, la ciencia psicológica en este caso, y las ciencias naturales o las ciencias físicas. En el fondo, como tendremos ocasión de ver dentro de unos minutos, toda esta actitud fenomenológica, bien sea una actitud, digamos, estricta o una actitud más abierta, está reposando sobre un postulado, el gran postulado que luego comentaremos de la diafanidad de la conciencia. Postulado que proviene de forma inmediata de Descartes y mucho antes de Filón, de Alejandría, de Plotino, de Platón y de toda una tradición, San Agustín, de toda una tradición platónica. Bien. ¿Qué es, antes de pasar a la crítica de este supuesto, que la haremos a propósito de la psicología rigurosa, que parte de este supuesto todavía de una forma mucho más drástica que pueda partir Dilthey o que pueda partir William James? ¿Qué es lo que se puede sacar como en consecuencia de este acercamiento espontáneo, descriptivo, natural, etcétera, hacia la vida mental de los sujetos? ¿Qué es lo que puede la experiencia interior concluir acerca de sí misma a través de una actitud descriptiva directa en las líneas en que acabo de dibujarles, mantenidas por Dilthey? Yo creo, para no entretenerles sino hacer esto, en fin, sumamente tedioso, que bastaría con exponer quizás el ejemplo más brillante de las conclusiones que a propósito de la estructura y el ser de la conciencia pueden lograrse por esta vía. Me refiero a lo que, con unas páginas siempre tan brillantes como casi todas las suyas, William James dice a propósito del yo y de la conciencia. ¿Qué es lo que tiene que decir una psicología de este tipo, que describe la vida mental desde dentro, sin atenerse a unos cánones fisicistas, y describiendo con las unidades naturales del lenguaje lo que realmente está ocurriendo en la conciencia del sujeto que describe su propia vida mental? Los caracteres con que define la actividad mental desde dentro William James son fundamentalmente 7. Creo que una mera enumeración de ellos puede darles a ustedes una idea de cuáles son los logros sumamente interesantes y sumamente matizados por muchas otras escuelas y muchas otras posteriores, ¿verdad? Figuras posteriores, lo que puede más o menos lograrse de este tipo de indagación espontánea y natural interior. La primera característica que describe William James es el carácter unitario de lo psíquico. Lo psíquico se nos presenta como una unidad sin fisuras, no como una agregación de partes. No vemos sensaciones, no vemos átomos psíquicos, vemos un campo de objetos, de fondos y figuras, un campo articulado que tiene toda una unidad, tiene una diversidad, pero no compositiva. En segundo término, la conciencia aparece siempre como conciencia de alguien. Es conciencia personal, conciencia de un sujeto. No se tiene conciencia de las cosas sin saber que a la vez uno es el sujeto, el propietario, por decirlo así, de esa conciencia. La conciencia es genitiva. La conciencia es propiedad de alguien, del sujeto que tiene las vivencias. En tercer lugar,
esa conciencia con sus contenidos articulados, etcétera, está en un perpetuo fluir. En un perpetuo fluir donde unas cosas se van enlazando con otras, pero no se mantienen fijas, en fin, ante la observación de ese espectador interior que es el sujeto. Así como un objeto se puede fijar, la conciencia es muy difícil de fijar porque está en perpetuo fluir. Sus contenidos se suceden en lo que él llama la corriente de conciencia, él dice stream of thought. Thought quiere decir aquí con pensamiento en términos muy generales, hay una corriente de conciencia indetenible. Una postura muy parecida tiene Bergson al respecto, que también describe esta condición fluitiva de la conciencia con unas páginas bellísimas, ¿verdad?, literariamente hablando. La actividad, esta actividad mental, donde no hay partes, pero sí hay sucesión de estados, aparece continua también diacrónicamente, no solo sincrónicamente, en el sentido de que el enlace de lo presente con el futuro es un enlace de sentido que le está dado al sujeto. Esto, en alguna forma, da razón de la posición de Dilthey y realmente permite establecer unas relaciones propositivas de medio a fin que no es posible establecer por intuición directa muchas veces al observar las cosas desde la exterioridad. La conciencia agrega, como su nombre indica, ¿verdad?, agrega James, es conocimiento, y la conciencia es selectiva. La selectiva tiene una función adaptativa que ayer comentábamos al hablar del funcionalismo. Por último, no hay que confundir los estados de conciencia con un sujeto sustancial o con un sustrato de los fenómenos psíquicos. La conciencia es numéricamente idéntica con los estados de conciencia. En este sentido es en el que muchas veces ha repetido Zubiri que hay hechos de conciencia, pero no hay conciencia. Esta es la posición que literalmente tiene William James. La conciencia es numéricamente idéntica con los hechos de conciencia, pero no hay un sustrato que los contenga, ni consiste en un escenario por el cual esos hechos van pasando. La conciencia no es sustantiva. Para que se quede tranquilo mi amigo, la conciencia es funcional. Esta sería la postura. La postura de William James, en gran medida la postura de esta fenomenología naturaliter, diríamos, la fenomenología no muy estricta. Un paso más de acercamiento a la fenomenología estricta, en la que se trata de otra cosa, se trata de convertir todo esto en un saber a priori, donde se llega a las estructuras esenciales de la conciencia, con un carácter apodíctico, necesario, con un fundamento inconmovible, como por ejemplo la geometría lo es para la física. La geometría es un saber, en el concepto de Husserl, un saber apodíctico en el cual se insertan después los conocimientos empíricos de la física, pero la física es posible porque hay una estructura apodíctica, a priori, en la cual insertar esos conocimientos físicos. Así, la psicología fenomenológica de Husserl, en sentido riguroso y estricto, sería ya como una geometría a priori de lo psíquico, es decir, una psicometría a priori, en la cual se establecerían las dimensiones, las coordenadas esenciales de la conciencia, y a ellas habría que referir después los hechos empíricos de la psicología bien introspectiva o fundamentalmente de otro tipo de psicología. Sin llegar a eso, sin embargo, a lo que vamos a pasar dentro de un momento, hay que mencionar el que de alguna manera fue maestro de Brentano, lo fue de hecho, y lo fue de derecho en muchas cosas, y así lo reconoció Husserl, maestro de Husserl, que fue Brentano. Brentano añade a la descripción anterior que hemos hecho de la conciencia por boca de William James el carácter probablemente fundamental, el concepto fundamental de toda la teoría moderna de la conciencia desde el punto de vista fenomenológico, a saber, la intencionalidad, ¿verdad? Lo que se afirma al decir que la conciencia es intencional, como ustedes saben muy bien, que la conciencia lo es siempre de algo, que no existe una conciencia vacía, por donde discurran las representaciones, ¿verdad?, sino que la conciencia es siempre conciencia de algo. Este concepto, que es muy antiguo, muchísimo más antiguo que lo que suele suponerse, es decir, en alguna manera está presente en Séneca. En fin, no hay tiempo hoy de entrar en estos pormenores. Y desde luego está en Filón de Alejandría y está en la escolástica de la Edad Media, etc. Lo resucita Brentano por el hecho de que él era sacerdote católico, discípulo de un gran especialista en Aristóteles y que conocía perfectamente la doctrina escolástica y la filosofía aristotélica.
Él no meramente exhuma el concepto de intencionalidad aristotélico, sino que le da un giro constituyente, un giro especial, que vamos a comentar ahora, que es el que probablemente después desarrolla hasta su límite Husserl, y donde está la novedad y a la vez la debilidad de parte de la posición fenomenológica como desarrollo de la teoría escolástica de la intencionalidad. Creo que puedo hacer una cosa, me parece, si ustedes me lo permiten, que va a ser comentar dos pasajes breves, muy citados por lo demás. Es decir, he escogido los pasajes típicos donde Brentano describe, nadie mejor que él puede hacerlo, lo que entiende por intencionalidad y un giro que después le da a la intencionalidad como cuasi relación. Punto que me parece de sumo interés para todo lo que tenemos que decir mañana, principalmente. El viernes. Todo fenómeno psíquico, dice Brentano, se caracteriza por lo que los escolásticos medievales llamaban inexistencia intencional o mental de un objeto. Inexistencia no quiere decir que no exista, sino inexistencia quiere decir que existe dentro. O sea, la existencia interior por la existencia intencional de un objeto y lo que nosotros deberíamos denominar con una expresión quizá no del todo inequívoca como la referencia a un contenido. Aquí ya aparece una distinción entre el estar la forma inmaterial de un objeto en la conciencia de un sujeto y el concebir la intencionalidad de una forma más activa como la referencia de la conciencia a un contenido, a algo que no es ella. Literalmente lo que dice es en el libro segundo del tomo primero de la psicología desde el punto de vista empírico, lo que dice exactamente en alemán es Beziehung auf einen Inhalt, la referencia a un contenido. Dirección hacia un objeto que dice Brentano, no hay que concebir necesariamente como algo real. O también se puede hablar de una objetividad inmanente. Este sería más bien el matiz escolástico. Es decir, objetividad inmanente constituiría la forma inmaterial de los objetos recibida por, el intelecto pasivo, iluminado por el intelecto agente, en fin, toda esa historia, ¿verdad? Cada fenómeno psíquico contiene, por lo tanto, en sí, y en esto consiste lo esencial de la conciencia, algo como objeto. Contiene algo que no es ella. Si bien no todos los objetos contenidos por la conciencia, a los que se refiere la conciencia, contenidos intencionalmente, virtualmente, no todos ellos los contiene o no se refiere a todos ellos de la misma manera. En unos casos se refiere a ellos representándolos, en otros casos se refiere juzgándolos, en otros casos se refiere a ellos deseándolo. Es decir, el objeto de la conciencia es siempre intencional, pero la intencionalidad tiene sus modos. Y de qué es la intencionalidad y de cuáles son esos modos representativos, judicativos, afectivos o desiderativos, es de lo que va a tratar la psicología fenomenológica. De una descripción de los modos de la intencionalidad y de sus modos principales. Este es el objeto principal de la psicología fenomenológica, tal como lo plantea Brentano y como lo va a desarrollar, llevándolo a su límite después Husserl. Ahora bien, tendré que decirles a ustedes que al final de su vida, según cuenta Oscar Kraus, parece que Brentano cambió de punto de vista en algunos de lo que mantiene en sus libros principales. Pero en fin, yo no me fío nunca mucho de lo que hace la gente poco antes de morir, sino a mí me interesa lo que la gente hace en su plenitud de facultades. Y esto es lo que hizo Brentano cuando estaba en su plenitud de facultades, no pocos días antes de morir, que es lo que cuenta Oscar Kraus. Ahora bien, hay una diferencia aquí importante a señalar cuando Brentano habla de la relación de la conciencia con su objeto. Y esto lo quiero puntualizar hoy, aunque dejo su tratamiento y sus posibilidades quizá para el último día, porque me parece un punto enormemente importante, de una aportación enormemente importante de la psicología fenomenológica. Mientras en otras relaciones, dice Brentano, tanto el fundamento de la relación como el término de la misma son reales, tiene unas relaciones entre dos cosas que son reales, en la relación, tiene dos términos la relación, en la relación psíquica solo el primero es real, es decir, el sujeto. Si pensamos alguna cosa, el sujeto pensante debe existir, pero no así el objeto de su pensamiento. De hecho,
el sujeto pensante es la única cosa postulada por la relación psíquica. El término de esa cuasi-relación no necesita existir. Al final de su vida, parece, les decía a ustedes, que Brentano rectificó y que pensó que sí necesitaba existir realmente el objeto de esa relación. Yo dudo mucho de la significación de ese comentario de Oscar Krauss. El significado psicológico de esta afirmación, como no se les escapará a ustedes, es profundísimo. Y es, en alguna manera, la raíz de la apertura del sujeto al mundo de lo posible, al mundo de las posibilidades. Si la conciencia tuviese necesariamente que referirse siempre a un objeto materialmente existente, el mundo de lo que llaman entes de razón, o el mundo de los entes ideales, o el mundo, como se prefiere decir ahora, de los entes posibles, de la matemática y de la lógica, de entes que no están en realidad en ninguna parte, que son entes de razón, por llamarlos de alguna manera, sería sumamente difícil de justificar. La apertura del sujeto al mundo de la posibilidad, algo esencialmente humano, con lo cual el hombre muerde a la realidad actual y la trasciende en términos de una realidad posible, está desde el punto de vista psicológico, a mi modo de ver, en esta profundísima observación de Brentano. Bien, con esto, en alguna manera muy somera, muy elemental, quedaría en alguna forma dibujadas las coordenadas de las aportaciones de la psicología fenomenológica natural intercristiana, la psicología fenomenológica que no es muy estricta y que va a dar lugar, sin embargo, a la fenomenología en sentido riguroso, la fenomenología del discípulo de Brentano de Husserl. En esta fenomenología se trata de hacer algo más, no solamente de analizar el fenómeno en toda su naturalidad, sin deformarlo, con prejuicios, etcétera, etcétera, sino de averiguar su estructura esencial, poniendo en cuestión o prescindiendo de todos aquellos prejuicios, de todos aquellos supuestos, incluso el supuesto de la existencia del mundo exterior, que puedan contaminar la descripción rigurosa hasta el último grado de lo esencial de la conciencia. Se trata, en definitiva, de penetrar en la esencia de la conciencia, de la experiencia, a través de la propia experiencia, con un método de penetración que consiste en el método que propuso Husserl en la psicología fenomenológica, método eidético y después también trascendental. Bien, esta actitud de Husserl, sumamente interesante, es también sumamente debatible y en su interés radica en alguna forma su debilidad. Antes de entrar en su crítica, porque creo que debo hacerlo, si yo no podría pasar a lo que voy a decir el próximo día, sino demostrar de alguna manera que no es posible una ciencia a priori de la conciencia pura, por el hecho, a mi modo de ver, fundamental de que la conciencia tiene sus condiciones de existencia y que esas condiciones de existencia son contingentes y no son apodícticas. Es decir, se me escaparía por completo la conciencia que yo quiero presentar si quedara realmente flotando en el aire una posibilidad de una conciencia pura accedida por una fenomenología rigurosa. Antes de llegar a esto, quiero decir que los discípulos bien intencionados y benevolentes, buscando los aspectos positivos de Husserl, han hecho siempre una serie de reflexiones que supongo yo que alguno de ustedes me repetirá después y con toda razón, donde se pretende presentar un Husserl no encapsulado o encerrado en la conciencia. Un Husserl en el cual la inmanencia lleva a la trascendencia. Yo creo que no es así, en absoluto, que Husserl quedó encerrado dentro de su propia, de la inmanencia, porque la inmanencia era la condición del rigor, de la condición de llegar a la esencia de las cosas. La esencia de la conciencia solo podía llegar desde la inmanencia de la conciencia, y el argumento que se suele presentar es como el argumento ontológico de confundir el concepto con su existencia, etcétera, etcétera. En fin, de esto, si es el caso, hablaremos después. Pero voy a decir primero unas palabras acerca de esta interpretación como más benevolente y más realista que se suele darse de Husserl. Repito, yo creo que no. Yo creo que el último Husserl renunció a su
su ilusión madura, a la ilusión de que presenta en la psicología fenomenológica, y lo mismo que él renunció también a la postre Merleau-Ponty, que acabó también por convencerse de que la intuición, la Wesensschau, la intuición de las esencias, no era posible, que en definitiva la fenomenología operaba con inducciones más o menos como todas las demás ciencias. Para Husserl el concepto de intencionalidad es central, igual que para Brentano. Acentúa más el polo de la actividad constituyente, es decir, el polo constitutivo de la intencionalidad, donde no solamente se refiere a algo, sino en alguna manera al referirse al objeto lo constituye. Acentúa todavía más ese punto, pero no es eso lo que a mí me interesa señalar ahora. Admite o acepta que naturalmente, que intencionar, lo que él llama intendieren, es, eso lo que pretende, es un estar en las cosas. Estar en las cosas, estar fuera en las cosas, in der Welt sein, estar, como dijo después Heidegger, estar en el mundo. La conciencia se presenta como conciencia de algo que no es ella, y por ese hecho, por ser conciencia de algo que no es ella, está en el mundo, y por tanto se presenta ya como inserta en sus condiciones mundanas o mundanales, por hablar así. Yo creo que Sartre ha visto con gran claridad, que eso es la ilusión de la inmanencia. El propio Husserl tiene una fase sibilina, bueno, no tan sibilina si se contextúa o se comenta en este contexto, que es la siguiente: la trascendencia, dice la trascendencia, eine besondere Form der Immanenz. La trascendencia es una forma especial de la inmanencia. Pues no. La trascendencia no es una forma especial de la inmanencia, sino supone un compromiso ontológico por parte del científico que Husserl no acepta de principio, sino que quiere sacar desde la conciencia misma. Y ahí es donde creo yo que queda encerrado en la trampa de su propia inmanencia. Quiere fundamentar de tal forma, luego veremos por qué, la seguridad, la apodicticidad de la descripción del fenómeno, el acceso a la esencia de la conciencia, que para ello tiene que quedarse necesariamente en la inmanencia. Y si gana la apodicticidad, si realmente logra hacer de la conciencia una ciencia a priori, un saber a priori, indiscutible, riguroso, necesario, etc., se queda encapsulado en la conciencia, y si sale de la conciencia el saber no es riguroso. Si sale de la conciencia tiene que fundar la conciencia en sus relaciones que son siempre contingentes, porque se refieren a cosas contingentes reales, como es la biología, bueno, como son las condiciones biológicas, o como son las condiciones sociales, o como es el lenguaje. Husserl nos da el paso del compromiso óntico, el compromiso ontológico, y quiere sacar la trascendencia de la inmanencia. Por eso dice, la trascendencia es una forma especial de la inmanencia. Yo, modestísimamente, me niego a aceptar eso. Bien, podríamos también justificar a Husserl desde muchos puntos de vista, y además no lo necesita. Claramente Husserl se justifica por sí mismo, pero algunos aspectos que pretende presentarlo como autor de una teoría en donde la conciencia no aparece separada de las cosas, de una teoría en definitiva no idealista. Yo creo que la psicología fenomenológica de Husserl es idealista, malgré lui, ¿verdad? Pero que lo es. Y probablemente él también lo creyó así, por el giro que hizo después a lo largo de su vida. Pero uno de los argumentos que suelen presentarse en contra es el de que la corporalidad toma parte en la construcción de la intencionalidad. Y efectivamente, Husserl tiene muchísimas referencias al cuerpo, admite que el cuerpo tiene una especie de conciencia prereflexiva, una intencionalidad implícita, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero en la fenomenología de Husserl no hay una génesis material de la conciencia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque en el momento en que intenta hacer una ciencia a priori, justamente no fundada en la experiencia contingente, no puede apoyarse en esa experiencia contingente. Es decir, el cuerpo es contingente y el cuerpo no le puede servir a Husserl para fundar la apodicticidad de las estructuras de la conciencia. Tiene que apelar a ¿qué? Aquello que dejó Kant de lado porque le parecía imposible, al yo puro, al yo trascendental, a la relación trascendental, a lo que él llamaba percepción trascendental. Yo creo que en el fondo lo que hizo Husserl fue un desarrollo de las posibilidades de la lógica trascendental por la vía posible, ¿verdad?, de la psicología racional, que Kant claramente desautorizó. Esto es lo que intentó hacer, y naturalmente creo yo que en esto también Husserl tropezó, como antes que él había tropezado, sin llegar a tropezar, porque no siguió por ese camino, el propio Kant.
Yo voy a tratar ahora de justificar, y con esto voy a terminar, algunas, más puntualmente, los reparos que para su inclusión dentro de una presentación de la conciencia que tenga en cuenta sus condiciones reales de existencia, y ese es mi punto de vista, lo repito una y otra vez, no puede decir las prevenciones que hay que hacer para incorporar las aportaciones importantísimas de la fenomenología a un concepto empírico, a un concepto no trascendental, donde la conciencia esté fundada en sus condiciones reales y no colgada de una conciencia trascendental. La fundamentación desde arriba, una fundamentación lógica, me parece a mí que es confundir lo real con el concepto de las cosas. Y por lo tanto, a mí, como, en fin, desde luego, no me vale esa forma de fundar la conciencia. Muchas veces lo he dicho y lo he escrito, que a Husserl le pasó lo que a aquel pintor, que estaba pintando y el de abajo, el que le sostenía la escalera, le dijo: agárrate a la brocha que te quito la escalera. En fin. Husserl no podía fundar la conciencia en sus condiciones biológicas porque eran contingentes o en sus condiciones sociales, y tuvo que hacerla pender de una conciencia trascendental cuyo desarrollo ya, como un desarrollo el propio Kant había desechado por imposible. Antes de terminar, voy a tratar de exponerles a ustedes como tres postulados, que a mi modo tres puntos, en parte serían postulados, en parte aspectos metodológicos, donde me parece a mí que se cifra el valor y a la vez la debilidad, en este caso sobre todo la debilidad, de la postura fenomenológica en lo que tiene de más radical. El primero de estos postulados, en el que creo yo que casi toda la fenomenología, la psicología fenomenológica, descansa o reposa, es el de ya lo he mencionado antes, el de la diafanidad de la conciencia. Sin recurrir al hombre interior al hombre interior de San Agustín, ni a Filón de Alejandría, ni a Plotino, ni a nada de esto, vamos a dar un gran salto en la historia y a plantarnos en Descartes. Saben ustedes muy bien que para Descartes existían, en el hombre, dos cosas: la cosa extensa, el cuerpo, definido principalmente por el atributo de la extensión, atributo que, por cierto, Brentano niega a la conciencia, defiende su inespacialidad, y de otro, la res cogitas, la realidad pensante, es decir, un yo pensante, un ego cogitante, una realidad. Y este pasaje a mí me parece mucho más importante que el del cogito ergo sum para estos aspectos en Descartes. Una realidad que dice literalmente Descartes en el capítulo 4 del discurso, enteramente distinta del cuerpo y aún más fácil de conocer que él. Es decir, una realidad más fácil de conocer que el cuerpo. Justo el argumento que hemos visto antes en Tiltai. Una realidad transparente, una realidad diáfana, una realidad en la que la estructura y las relaciones entre las relaciones de unas estructuras con otras son patentes al propio sujeto, que no necesita de indagaciones, de bifurcaciones ni de reconstrucciones, porque está presente. Claro está, nadie ha afirmado, que yo sepa, a lo mejor sí, porque ha habido gente para todo, ¿verdad?, la presencia absoluta de la conciencia ante sí misma, pero sí en una medida mayor o menor, y en el caso de la fenomenología mayor, una presencia de la estructura de la conciencia y de sus relaciones muy, como muy lúcida y muy accesible a la descripción estricta. Esto es lo que separa, a mi modo de ver, por ejemplo, a la postura de un Tomás de Aquino, de la escolástica, de la postura de un Descartes, en que a Tomás jamás se le ocurrió pensar que el alma, él entonces hablaba de conciencia, hablaba de alma, estaba presente en su esencia, estaba presente en su existencia de alguna manera, pero no en su esencia, mientras que para Husserl la propia esencia de la conciencia va a ser accesible en sus líneas estructurales y en sus relaciones de sentido, etcétera, etcétera. De esta diafanidad, de este postulado de la diafanidad de la conciencia, creo yo que participa de una manera muy acusada la fenomenología y particularmente la fenomenología de Husserl, aunque también hay que decirlo que Brentano abunda un poco en la misma idea, y piensa que la experiencia interior es tan inmediata y tan inconcusa que la psicología tiene una prioridad no ética sobre todas las demás ciencias. Yo no lo creo en absoluto así, pero en fin, esa es la posición de Brentano, al menos cuando escribió su psicología empírica, y esta es claramente la posición de Husserl.
Esto le lleva a Husserl, este postulado de la diafanidad de la conciencia, le lleva al intuicionismo, ¿verdad? La intuición viene de intus, interior viene de intus, de interioridad. Y entonces lo que hizo Husserl fue no solamente incitar a la gente a que hiciera una intuición, sino a precisar las reglas mediante las cuales esa intuición, esa descripción de la experiencia interior podía convertirse en una intuición de esencias, en una Wesensschau, en una intuición de la esencia de la propia conciencia, de la esencia de la intencionalidad y de las formas de la intencionalidad. Lo que pretendía hacer Husserl, en fin, perdónenme ustedes muy baratamente dicho, era nada más ni nada menos que de acceder a las estructuras regulativas principales por las cuales un psicólogo, en virtud de las cuales un psicólogo podría saber cuándo estaba en presencia de un hecho que era una percepción, porque el fenómeno se ajustaba a la estructura regulativa a priori, es decir, algo así como el modelo a priórico de lo que es la definición absoluta a priori de lo que es una percepción. Entonces el psicólogo podría saber si este fenómeno que estaba percibiendo era percepción o no, porque podría compararlo con esta estructura regulativa del conocimiento que él había intuido por esta vía de la intuición de esencias, que era la intencionalidad, que era un juicio, etcétera, etcétera. Esto es lo que pretendió hacer por la vía de la inspección interior de una intuición eidética de esencias. Lo que verdaderamente le preocupó como fenomenología rigurosa. Ahora bien, hay una serie de circunstancias en las que no quiero abundar porque me va a pasar lo de todos los días, que me voy a extender, y quisiera que no. Ya llevo ya una hora y les prometo que no paso de 5 o 6 minutos, pero no se lo prometo. No se lo prometo, 10, pongamos 10. Donde propiamente puso el énfasis es en la elevación de esa descripción de la estructura de la experiencia a un nivel apodíctico, riguroso, a priórico, como tiene la geometría, por ejemplo, respecto a la descripción de las 3 dimensiones del espacio, etcétera, etcétera. Una psicología a priori. ¿Se puede hacer esto? Yo creo que evidentemente no, y él, aparte de dar algunas indicaciones acerca de cómo se podía hacer, cuando pretendió precisar, y lo ha hecho muy pocas veces, me parece que en 2 puntos, lo que era el método para llegar a acceder a esa intuición de las esencias, de lo que es la esencia de la percepción, la esencia de la inteligencia, etcétera, etcétera, dio unas indicaciones vaguísimas y desde luego absolutamente impracticables. Por una parte, yo creo que la evidencia con que se ofrece la conciencia a su propio espectador no es tan clara y distinta como se pretende, de ninguna manera. Los hechos de conciencia no se manifiestan en toda su plenitud, sino que en ellos siempre quedan trasfondos opacos, márgenes elusivos, fugaces, que originan ambigüedades cognitivas, mucho más aún que en la observación exterior. Ese es un hecho fundamental. Para llegar a una experiencia digamos, inconcusa, una experiencia evidentísima, una experiencia de la propia esencia de lo que estaba viéndose, tuvo que ir reduciendo Husserl el tipo de experiencias que podía utilizar hasta quedarse en lo que los escolásticos habrían llamado antes simples aprensión de una vivencia. Es decir, hasta quedarse contraído a decir que en el momento en que veo lo que veo, lo estoy viendo. Pero claro, en el momento en que esa evidencia o esa experiencia inmediatísima trata de utilizarse retrospectivamente, porque para utilizarla en la ciencia, a utilizarla hay que rememorarla, hay que traducirla a un lenguaje, hay que manifestarla con unas palabras, hay que describirla, evidentemente, ¿dónde queda eso? Quiero decir que sería restringir de una manera imposible la observación de la vida interior y, aún así, estarían después todas las mediaciones mnésicas, es decir, de memoria. La memoria gasta unas jugarretas enormes en las primeras fracciones de segundo en que uno quiere recordar algo, eso se sabe empíricamente, y estarían después todas esas mediaciones lingüísticas y toda esa historicidad que está penetrando profundísimamente el lenguaje con el que el hombre describe sus propias experiencias interiores. Me parece absolutamente inviable y utópico la alternativa de la ideación y, desde luego, lo único que permite es llegar a un análisis, más o menos riguroso,
pero del cual no se puede pasar. Veíamos el día pasado, y lo vuelvo a repetir ahora, que justamente el exceso de afán analítico es lo que destruyó las posibilidades de la introspección. La experiencia, la conciencia no se puede observar a sí misma más allá de ciertos grados, de ciertas unidades gruesas, porque carece de instrumentos de ampliación, carece de instrumentos de observación. No es como el ojo. En esta mímesis creo yo también que recayó en alguna manera Husserl. El segundo aspecto que tendríamos que considerar, de los dos que voy a considerar, no voy a considerar más, quizá pueda reducirlo incluso a uno, sería el aspecto del carácter originario de esas experiencias, aspecto que en alguna manera ya se encuentra mencionado en los anteriores. Los fenomenólogos, en sentido estricto, quieren encontrar siempre momentos originarios, ¿verdad?, apodícticamente fundantes en la descripción de su experiencia. Pero ese querer encontrar momentos originarios es, a mi modo de ver, un planteamiento absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. No hay nada originario en el decurso de la evolución de las cosas, ni en el decurso tampoco de la vida psíquica, ni prácticamente en nada. Es decir, la única manera de acceder, de buscar una fundamentación inconmovible y originaria sería pasarse pues, a los entes ideales de Platón, ¿verdad?, a una conciencia en general que no estuviera sometida ni al tiempo, ni al devenir, ni a ninguna de las contingencias de las cosas reales. En las cosas reales unas proceden de otras, señores. Todas proceden unas de otras y están fundadas en unas y dan origen a otras. Y buscar un momento originario y originante en el decurso de lo real, tanto sea psíquico como sea material externo, es absolutamente utópico. Y es estar en un punto de vista, creo yo, que completamente confundido respecto a esa cualidad dinámica que tiene toda la materia y toda la realidad, de la cual uno no puede prescindir. Sí, justo quiso arreglarlo un poco con meter la temporalidad en la conciencia, pero en definitiva la búsqueda de esa originalidad es absolutamente, repito, a mi modo de ver, utópica. Voy a decir dos aspectos nada más, voy a tocar 2 puntos y con eso voy a terminar, acerca de las dificultades, 2 o 3 puntos, de las dificultades que establecer un momento originario en la experiencia presenta. Creo yo que ya desde el punto de vista, ¿verdad?, filosófico, después de Hegel, pretender sustraer al devenir, ¿verdad?, las evidencias del sujeto humano, parece absolutamente ilusorio. En fin, voy a ir a apuntar cosas de tipo más empírico, más cercanas a la psicología. Y voy a mencionar 2. Y con eso voy a concluir enseguida. Les decía a ustedes que el lenguaje tiene muchísimo más que ver de lo que parece, y lo parece mucho, ¿verdad?, con la descripción de la vida interior. Pero un colaborador de Sperry, Gazzaniga, ha hecho unas experiencias con cerebros separados por sus comisuras por el cuerpo calloso, con la duplicidad esta de hemisferios, la separación de hemisferios, que son realmente alucinantes al respecto. En definitiva, para no alargar la cosa, lo que Gazzaniga ha llegado a comprobar es lo siguiente, que cuando un paciente, por circunstancias clínicas o congénitas, tiene separado un hemisferio de otro, puede describir lo que ve y se da cuenta de lo que ve en determinadas condiciones con el ojo derecho que está conectado con el hemisferio izquierdo. Entonces puede verbalizar lo que ve. Pero si está viendo el mismo objeto con el ojo izquierdo, que está regulado por el hemisferio derecho, que no es propiamente el lingüístico, en fin, aunque hay unas posibles remotas participaciones lingüísticas, pero muy burdas en el hemisferio derecho normalmente, entonces el sujeto no se da cuenta de lo que ve. No solamente no lo describe, sino que no sabe que lo ve. Señores, si esto, como ya Erikson lo puso de manifiesto también en unas experiencias sobre subcepción muy interesante, si esto significa que el darse cuenta del hombre, la conciencia del hombre, depende en profundísima medida del lenguaje, pues tendremos que conceder que la inspección y las descripciones de la conciencia que haga un fenomenólogo que habla siempre un determinado lenguaje con una determinada gramática, penetrado en una determinada cultura, está, en definitiva, llegando a la descripción de aquello que le permite la historicidad de su lenguaje. Quiero decir
que hacer la inspección de la conciencia pura a través de un instrumento historificado como es el lenguaje me parece ilusorio. Me parece ilusorio. Es ilusoria la pretensión de presentar una conciencia pura, incontaminada por una relatividad histórica, porque el instrumento con el cual se describe, no solamente se describe, es mucho más grave, con el cual se da uno cuenta de su propia interioridad, está historificado. El otro punto se refiere a unas experiencias de condicionamiento que se llama configuring en los ámbitos soviéticos, donde se ha puesto de manifiesto que efectivamente cosas que aparecen a la conciencia como unitarias funcionan como unidades, es decir, se presentan a la conciencia como unidades. Digo esto porque constantemente se achaca a los introspeccionistas el hecho de que descuartizan la realidad y que la experiencia se presenta originariamente en forma de gestalten, en forma de figuras, en forma de totalidades. Sí, se presenta así, pero se presenta así, primero, originariamente, o es originariamente en el estado de adulto, cuando se presenta. Es muy difícil de saber, aunque también se sabe de alguna manera cómo se presenta la experiencia a los niños. Pero lo que han hecho, repito, en los laboratorios pavlovianos respecto al configuring es todavía muchísimo más interesante porque es la producción artificial de una gestalt, de una totalidad, que funciona como tal, cuando ya está constituida, y que uno tomaría por originaria si no supiera que se había constituido pieza a pieza. No voy a entrar más en la descripción, en el detalle de los experimentos, los psicólogos los conocen, en fin, nos llevaría demasiado lejos. Quiero decir que experiencias que en el estado adulto de la conciencia ya constituida se nos presentan como totalitarias, como unitarias, como originarias, experimentalmente sabemos que no son tales. Son el resultado de unas experiencias atómicas parciales, si quieren ustedes mecanicistas bien entendidas en este caso, que después funcionan como unidades. ¿Y cuánto de este trasfondo no originario está sosteniendo la experiencia originaria que describe el fenomenólogo? Imposible decirlo. En suma, y con esto concluyo, el pretender un apriorismo de la experiencia interior, en el sentido en que lo venimos diciendo, presentar una conciencia como inderivada, una conciencia como originaria, me parece ilusorio, y además no pudo hacerse por parte de Husserl, no pudo hacerse otra cosa, porque si fundaba la conciencia en sus condiciones materiales, esa conciencia no era pura, y si era pura no podía fundarla en sus condiciones materiales. En el fondo, les decía a ustedes que creo yo que es una pretensión de resucitar una teoría del yo puro y una especie de desarrollo racional por un intuicionismo de estas posibilidades que quedaron cerradas, a mi modo de ver, para siempre con Kant. Para Husserl, la purificación eidética del fenómeno se obtenía justamente a base de poner en suspenso su realidad, la realidad del mundo y toda la realidad. Solo así aparecía el fenómeno íntegramente inteligible, digamos, en su eidos, en su pura forma esencial, en vez de demostrarse como resultado de unas condiciones, porque entonces sería impuro y contingente. Tenía que desgajarlo de sus condiciones reales de existencia para que el fenómeno se presentase como puro. Si se presentaba como puro, quedaba desgajado de sus condiciones; si quedaba incluido en sus condiciones, no era puro. Fue, creo yo, sumamente loable, ¿verdad?, el deseo de Husserl de dotar de una fundamentación apodíctica inconcusa el estudio de la conciencia, solo que para ello tuvo que prescindir de la realidad de las condiciones de la conciencia, en definitiva, casi yo diría que de la realidad de la conciencia, y convertirla en un concepto. La pureza de esa psicología fenomenológica se logra a costa de prescindir de sus condiciones de existencia. Esto es, a costa de la inmanencia, de dejar a la conciencia encapsulada en sí misma, despojada de sus relaciones reales. Se logra a costa del idealismo, de incurrir en el idealismo. La conciencia pura es así, a mi modo de ver, una conciencia inmanente, inderivada, fundada en una subjetividad trascendental, que no podrá jamás alcanzar el mundo porque no procede de él. La conciencia que yo trato de presentar aquí es una conciencia que sale del mundo, que llega al mundo porque procede de él. No puede llegar al mundo una conciencia que no procede de él.
Hemos de pensar que todo esto carece de valor para una ciencia como más equilibrada y menos idealista, más realista de la conciencia. En modo alguno, yo creo que no. Igual que me parecería completamente unilateral prescindir de las valiosísimas aportaciones de su polo opuesto del conductismo, me parecería también absolutamente demencial prescindir de las valiosísimas aportaciones de la fenomenología. Lo que pasa es que hay que integrar esa conciencia en sus condiciones de existencia real. Pues bien, el estudio de sus condiciones sociales y la formulación de unas conclusiones respecto al modo más equilibrado de entender lo que la conciencia es, determinada por sus condiciones y a la vez determinante de ellas, serán el tema de la próxima y última conferencia, que será, Dios mediante, el viernes.